con acuerdos. Si recordamos, en un momento determinado, la negociación fue para que China comprara, por ejemplo, productos agrícolas del sudeste americano con el objeto de activar esa área de la economía. O sea, era una disputa bastante amigable, si se quiere, un par de aranceles por aquí y por allá, pero no desarticuló la economía en su conjunto. Bueno, en el segundo mandato, que es ahora, yo diría que era difícil predecir las condiciones en que Trump iba a llegar a la presidencia. Si recordamos, él insistía en que le habían robado la elección cuando salió Biden, cosa que quedó absolutamente demostrada que no era, pero ahí él incitó la toma del Capitolio, situación que para un país como Estados Unidos, con la estabilidad que tiene, es una cosa inconcebible. Él tenía juicios por situaciones sexuales, por demanda de mujeres, tenía quiebra, tenía una serie de cosas con fondo, en fin, tenía declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, lo que hacía presumir que en una sociedad de la estabilidad de Norteamérica, uno podía decir que parecía que Kamala Harris tenía altas posibilidades de contrarrestar, más aún cuando, de acuerdo a los economistas, el gobierno de Biden había sorteado, yo diría razonablemente o muy bien, todo lo que fue la pandemia, la economía no había caído, digamos, en recesión, y estaba saludable. Sin embargo, cuando él asume en condiciones increíbles. Primero, mayoría en votación, cosa que en Estados Unidos, como ustedes saben, tiene un sistema de elección distinto porque es por delegado, una amplia mayoría para él. En delegados arrasó. Además de eso, ¿no es cierto? O sea, tenía mayoría en ambas cámaras, con votación a nivel personal y de delegados. Por lo tanto, las dos cámaras con mayoría y además la Corte Suprema, que él en el gobierno anterior había designado y tiene también mayoría. Vale decir, una situación de un poder amplio. Además, ¿no es cierto?, se habían hecho antes estos decretos que hace él, que son decretos que en otro país del mundo es difícil de tener, en que prácticamente se saltan las leyes y determina determinadas cosas por decreto ejecutivo. Entonces, cuando él asume el 20 de enero, se genera una expectativa muy grande, porque quien asumía venía con un poder enorme y había enorme expectativa para saber cómo lo iba a manejar. Pero a poco andar, tenemos una persona errática en lo que hace, no mide las consecuencias. En economía uno tiene que tener presente que es muy importante las señales y los incentivos con el objeto que los distintos actores económicos se manejen. Bueno, Trump tiene que hoy día en la mañana coloca un arancel determinado y en la tarde lo posterga para un mes más, después le coloca otro, en fin, y tenemos que generar un cuadro, primero con los aranceles, que ya vamos a ver lo que puede suceder. Tiene el asunto territorial, en que a Canadá dice que lo va a anexar, que Trudeau no era el primer ministro, sino que era el gobernador del estado 51, plantea todo el esquema con el Canal de Panamá, plantea la cosa con Groenlandia, que eso ha seguido avante en los dos lados. Este fin de semana viajan como turistas, no en una delegación oficial de país a país, a Groenlandia, el vicepresidente, su señora y esa serie de gente para ver las condiciones, digamos, para ver cómo podrían incorporar a Groenlandia. Todo eso genera una inquietud brutal. Ahora, cuando se plantean aranceles, hay una cosa ahí que es muy curiosa, porque el arancel lo pagan los ciudadanos de donde se aplique el arancel, que por lo general es para proteger la industria nacional. Entonces, cuando él coloca aranceles a una serie de cosas, al acero, al aluminio, en fin, lo concreto es que si no desarrolla una actividad interna, es un costo para el ciudadano americano. Lo que trae aparejado, ¿no es cierto?, en primer lugar, lo que dicen muchos, es que eso puede producir una recesión y obviamente sube los costos y produciría inflación. La Fed, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es no disminuir las tasas, y las tasas que hay hoy día son muy altas para Estados Unidos. Entonces, todo esto ha generado un cuadro realmente imposible de entender. Por ejemplo, con México y con Estados Unidos, perdón, con México y Canadá, él como presidente firmó el acuerdo de libre comercio.
Por lo tanto, no es que otro presidente lo haya hecho. Sin embargo, plantea de que tanto Canadá como México va a tener aranceles en una serie de productos. Lo dice en la mañana y al día siguiente dice que lo posterga para los primeros días de marzo y ahora lo tiene postergado para los primeros días de abril, exigiendo una serie de cosas, ¿no es cierto?, que se pueden tratar de Estado a Estado. Esta situación, ¿no es cierto?, genera una reacción muy, muy grande. Entonces, lo que se tiene es que uno tiene que buscar, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, cuando uno empieza a mirar, para que tengamos una idea, Chile ha tenido mucho diálogo, mucha conversa, porque tuvo un déficit fiscal del 3,2 cuando se había anunciado que podía ser el 1,9. El 3,2 es como porcentaje del PIB. O sea, en el caso chileno, eso equivale a que tuvimos un desbalance entre ingresos y gastos del orden de los 9.000 millones. Es una cantidad que se dice, mire, esto no puede continuar, esto nos desestabiliza y tiene un enorme problema. Estados Unidos desde hace algún rato tiene 7% de déficit fiscal. Por mucho que sea la economía americana, esa es una cifra enorme. Cuando uno pregunta cuál es el país más endeudado de la Tierra, Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda externa de 121% del producto. Nosotros estamos agobiados y hacemos una serie de cosas porque hemos llegado al 42%. Ya vamos a ver la cosa chilena después. Entonces ahí hay un segundo tema. El otro tema que ya viene desde varios años, pasó en el gobierno de Clinton, de Obama, y ha sucedido después, los gobiernos, es que Estados Unidos tiene una ley que tiene un techo, que no puede gastar más de una cantidad determinada por el Congreso. Y si llega a ese nivel, el Estado se paraliza, o sea, vale decir, todos los funcionarios se van para su casa sin sueldo, sin nada y sin indemnización. Queda paralizado. Y ahí hay negociaciones que por lo general se resuelven subiendo ligeramente el umbral o subiendo el umbral con el objeto de poder seguir gastando más. Entonces, lo que plantea Trump o las personas del área económica que lo están planteando es que Estados Unidos tiene una situación muy compleja con lo que significa el déficit fiscal, que es 7%. Un problema muy serio con que el gasto en todo el aparato público ha llegado a niveles que es insostenible permanentemente, hay que aumentar el nivel de deuda. Y en el caso del endeudamiento, tener 127% del PIB es una cosa muy grave. Y cuando uno pregunta quién es el principal acreedor de Estados Unidos, China. China es el principal acreedor de Estados Unidos. Y se supone que lo que está haciendo en este momento es prepararse para una confrontación muy frontal con China. Todo esto lo está preparando. Si uno analiza qué ha pasado con el ciudadano común americano, cuando se produce la elección de Trump y gana, los mercados subieron una enormidad, subieron 20-30%. Pero cuando él asume y al mes los mercados caen y vuelven otra vez abajo. Y en el caso, por ejemplo, de Tesla, Tesla ha perdido, desde que se inició el gobierno de Trump, un 40% de valor bursátil. Eso es una realidad. Todos los ajustes es Elon Musk, que además de tener Tesla, tiene, ¿no es cierto?, otra serie de cosas. Tiene Starlink, que es toda la comunicación satelital, que cuando salió se veía que era una cosa imposible, sin embargo hoy día tiene cubierto el mundo, y tenemos en Chile que una serie de zonas en el sur son atendidas por Starlink. Además, ¿no es cierto?, toda la cosa de Ucrania, todo el servicio de comunicaciones, de radares y de todas las cosas está dado por Interlink, por Elon Musk, que lo cedió gratuitamente. Entonces, lo que uno tiene es que hay una serie de relaciones que complican muchísimo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que desarticula absolutamente lo que era el comercio mundial. De alguna manera, Chile, a partir del año 90, plantea de que el mundo está cambiando, que viene una globalización y que nosotros vamos a jugar algún rol en eso. En el 90, cuando asume la concertación, había un acuerdo de libre comercio, uno. Cuando Lagos concluye su mandato, Chile tiene comercio a través de convenios especiales, de acuerdos de libre comercio, con el 80% del PIB mundial. O sea, ese salto es enorme, es una visión distinta. Ya vamos a hablar de Chile, porque creo que lo que está sucediendo complica muchísimo a Chile, aunque estemos alejados y no nos apliquen medidas inmediatas. Entonces,
Lo que está pasando en Estados Unidos, hay razones que no se explicitan, como es el grado de endeudamiento, como es el grado, ¿no es cierto?, de los niveles de gasto, como es el grado del déficit fiscal, sino que se aplican medidas sin explicarlo. Y eso, lo más probable, es que pueda traer una serie de trastornos para el propio Estados Unidos. Si no hay nuevas cosas y no se hacen nuevas medidas, lo más probable es que en Estados Unidos, en un plazo relativamente corto, pueda enfrentarse a una situación muy complicada, porque tendría un aumento de la inflación, lo cual generaría, digamos, en la gente un descontento muy grande y podría generar problemas internos. Ahora, en el caso de México y en el caso de Canadá, es una situación complejísima. El caso de Canadá acaba de cambiar, digamos, al primer ministro Trudeau, y quien ha salido es el que fue presidente del Banco Central de Inglaterra y presidente del Banco Central de Canadá, y es una persona que viene de JP Morgan, una persona que maneja finanzas y que viene muy en la dura. Y lo que se ha producido en Canadá, donde el Partido Conservador tenía un trámite para ganar el gobierno, hoy día hay una elección disputada debido a las cosas que ha hecho Trump. O sea, cambió la situación política y hoy día el Partido Liberal puede retener el gobierno. Sheinbaum, que tenía una serie de cosas, que es la presidenta de México, a raíz de su pugna con Trump, está sobre el 80% de adhesión en México. O sea, ahí hay una situación muy compleja. Entonces, si uno mira, los dos grandes problemas adicionales es el caso de Europa. Si nosotros vemos el caso de Europa, y aquí me quiero detener un poco, tenemos que remontarnos al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial, si recordamos, porque los momentos políticos hay que analizarlo en el contexto del momento, no podemos analizarlo con realidades de épocas distintas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, emerge como primera potencia Estados Unidos, pero emerge también la Unión Soviética en aquella época con una situación muy particular. En ese minuto no era la Unión Soviética hoy día se ha descapitalizado muchísimo. En ese momento era algo que amenazaba la hegemonía mundial a Estados Unidos. Y si recordamos, en Europa habían partidos comunistas de mucho peso, en Francia, en España, en Italia, y la cortina, digamos, de acero que se decía, llegaba bastante acá, porque estaba Polonia, Checoslovaquia, en fin, estaban una serie de países, Hungría, estaban dentro de la órbita soviética. Y los soviéticos iban ganando, pero realmente por goleada, a los americanos en toda la carrera espacial. Si ustedes se acuerdan, el Sputnik, en fin, y todo lo que iba avanzando, ahí viene un gran esfuerzo de Estados Unidos por tratar de equiparar la cosa con Rusia, de ver cómo podía aminorar la presencia que estaba en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, con partidos comunistas que planteaban un modelo de desarrollo distinto. En ese contexto, al ser Estados Unidos la primera potencia, tenía que tener todo un mecanismo de defensa. Y con eso surge toda la situación en Europa, que más que para defender a Europa, era para poder poner a Estados Unidos en un margen de cortina de hierro para defenderse. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida, no tenía posibilidad de hacer nada. Además, digamos, del Plan Marshall, lo que hubo fue colocar bases militares de Estados Unidos para defenderse, no para apoyar a Europa, para defenderse de Rusia, en ese momento de la Unión Soviética. Entonces, ese mecanismo, que hoy día dice que le cuesta mucha plata, fue un mecanismo creado para defender a Estados Unidos y no para apoyar a la Unión Europea. La Unión Europea ha cometido errores a partir, ¿no es cierto?, del hecho de que creía que podía tener una relación permanente con Estados Unidos, en la cual, ¿no es cierto?, la defensa corría fundamentalmente por cuenta de Estados Unidos. ¿Quién fabricaba las armas, las bombas y todo? En Estados Unidos. Prácticamente el desarrollo de la industria bélica en Europa se había bajado porque había un acuerdo que era el de la OTAN, que cualquier país que fuera tocado, todo el resto tenía que responder. Ese era el contexto en que se desarrollaron los 80 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, Rusia empezó a disminuir y a perder peso. Y eso significó que muchos países, en lugar de estar bajo la órbita soviética,
preferían, ¿no es cierto?, tratar de incorporarse a la OTAN o a la Unión Europea. Y eso fue creando una situación que el límite que tenía Europa con respecto, digamos, a Rusia, se fue corriendo paulatinamente. Lo que hace, ¿no es cierto?, que Putin diga que quiere recuperar en este minuto, ¿no es cierto?, todo lo que fue el imperio zarista o el imperio soviético. Con lo cual parte con Ucrania, pero lo más probable es que el resto de los países se sienten amenazados. Ahí, ¿no es cierto?, se genera una situación en que había una unidad, que cualquiera que fuera atacado respondían todos. Entonces, la actitud de Trump de hoy día de tener toda esta relación con los rusos es un asunto inédito, no había sucedido, más aún cuando Rusia hoy día está más debilitada. Entonces, lo que uno visualiza, ¿por qué hace una cosa como esta? Bueno, fundamentalmente a mi juicio, porque para él el gran contrincante con el cual quiere tener la pelea de fondo es China. Y por lo tanto lo que está tratando de hacer es generar una cuña para aislar a Rusia y separarlo de China, cosa que a mí me parece que es muy poco probable, porque si uno mira lo que ha sucedido en estas últimas décadas y miramos el BRIC es Brasil, Rusia, India y China. Y en los últimos años se ha agregado otra serie de países invitados donde se rechazó Venezuela, pero se aceptaron otros. Entonces, eso que se está armando ahí, obviamente es para una guerra comercial con Estados Unidos. O sea, si uno analiza los BRIC, tenemos al primer país con la mayor población del mundo, al segundo país con la mayor población del mundo, y tiene todo el Asia. Entonces, lo de China es un asunto que cuando partió toda esta defensa, el gran enemigo era Rusia, China no existía. Y con China, con Kissinger y con Nixon, se les empieza a dar facilidades para que hagan mercado, y los chinitos eran corta uñas, zapatos de lona y algunos peluches. Y eso pasó, digamos, durante un tiempo. Pero resulta que de repente, de la noche a la mañana, se encuentran que los chinos no son solo corta uñas, tienen un desarrollo en todo lo que viene ahora, que es todo el asunto digital y la inteligencia artificial, con avances gigantescos. Y ven, ¿no es cierto?, que en la carrera espacial los chinos están fuera del espacio, están en la luna y tienen un avance de cohetería fantástico. Y cuando ven el sudeste asiático, donde los chinos ya tienen industrias en Vietnam, tienen industrias en Camboya, en Laos, que son las que pueden exportar a otros lados y son todos capitales chinos. Si uno mira el país más desarrollado, quizás que es Singapur, el 60% de la población es china. Entonces se encuentra con un mundo absolutamente distinto. Y lo más probable es que los chinos en silencio miran con muy buenos ojos el asunto de Ucrania, porque si se le reconoce territorio y se reconoce que Rusia tiene algún derecho, China puede esgrimir el mismo derecho respecto a Taiwán, que si ustedes recuerdan, Taiwán al término de la Segunda Guerra Mundial lo pierde cuando Chiang Kai-shek, en la lucha que tenía con Mao, se va a Taiwán. Entonces, lo concreto es que China nunca ha renunciado a la hegemonía de Taiwán. Entonces, el problema que se está planteando es que esto no es solo los aranceles, no es solo el problema con Canadá y con México, no es solo el problema, digamos, con Europa, que Europa hoy día tiene que estar a redefinir todo lo de él. Acaban de acordar, digamos, que van a hacer una inversión en defensa de 800.000 millones de euros, que es una brutalidad de plata, y hace que todo el esquema de comercio empiece a tambalear, porque no sabe a qué atenerse. Además de eso, en los 80 años se creó una institucionalidad que hoy día, digamos, es básica para que funcione el mundo. La Organización Mundial de Comercio, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París, o sea, todo lo que está regulando al mundo, Trump dice que eso lo va a desconocer, se va a salir y no va a financiar más eso. Entonces, el mundo, la estructura que se tenía, es súper compleja, súper. Entonces, mirando eso para después tener preguntas y poder conversar, vemos Chile. Chile en este minuto, ¿no es cierto?, ve que todo el esquema de modelo de desarrollo, que era, ¿no es cierto?, la inserción en el mundo, todos los acuerdos de libre comercio y todo el asunto de la globalización, por lo menos la globalización viene en reversa y viene un cuadro que está absolutamente inestable. Chile, si sale de todo lo que es su comercio exterior, prácticamente tiene un problema gigantesco. O sea, Chile
necesita el comercio internacional porque exporta determinadas cosas y compra gran parte de lo que necesita. Entonces, en el caso de Chile, ¿cómo lo encuentra parado? Mal. Si nosotros analizamos que el año 90 la deuda externa de Chile era en 38,6 cuando termina el régimen militar, y al término del lago éramos acreedores del mundo, se había pagado toda la deuda externa, teníamos una deuda externa de 4%, pero teníamos fondos soberanos por más de 20.000, o sea, éramos acreedores del mundo. Entonces, esa situación de haber tenido, digamos, reservas para poder hacerlo nos permitiría movernos. Hoy día prácticamente las reservas se agotaron. Hoy día tenemos una deuda externa de 42%, tenemos un déficit fiscal de 3,2 y todo lo que es el servicio autónomo que maneja todas estas cosas plantea que tiene que hacer ahora un ajuste urgente de 1.600 millones de dólares, que para Chile es una brutalidad, y en los próximos 4 años tiene que hacer un ajuste de 6.000 millones, 5.900 y tantos millones. Por lo tanto, Chile, frente a una crisis, está súper vulnerable porque no tiene medio. Si recordamos, cuando Michelle Bachelet era presidente y vino la subprime el año 2008, Velasco contó en dinero efectivo prácticamente con el orden de 8.000 a 10.000 millones y la crisis prácticamente Chile no la sintió y fue el primer país que salió de la crisis. Bueno, hoy día una crisis nos pesca con endeudamiento alto, con problemas, digamos, de mercado de lo que estamos haciendo, con déficit fiscal y con una situación interna no menor. Por ejemplo, termino con esto, Chile en los últimos 10 años ha crecido a 1,9, que es un poquito mayor de lo que crece la población vegetativa. O sea, en términos de ingreso per cápita estamos estancados hace más de 10 años. Sin embargo, el sector público ha crecido anualmente un 9,2. O sea, ha subido una cantidad de gastos que si no lo reduce, ¿de dónde lo saca? Creían que la gran experiencia era el litio, cuando el litio estuvo a $80 la tonelada. Pero hoy día el litio se mueve alrededor de 10, 12. Entonces, ahí existe un problema. Chile tiene necesidad para enfrentar esta crisis de tener mayor unidad, sin embargo estamos agarrados unos con otros por las elecciones presidenciales, y tener un proyecto que logre ubicarnos de una manera menos peligrosa en el contexto mundial que hoy día se está desarrollando. Si quieren, dejo hasta aquí y intercambiamos opiniones. Ya, pues. Para iniciar la conversación, voy a hacer una pregunta, porque Trump se ha focalizado casi como una bandera de batalla en el tema de la inmigración. Y parece de repente más preocupado de eso, o tan preocupado de eso como los temas económicos. ¿A dónde apunta en esta persecución a los inmigrantes que está haciendo? Mira, lo que sucede todo parte de la cosa económica, a mi juicio. Porque los inmigrantes en Estados Unidos, una vez que llegan y están ahí, hay una serie de leyes que les dan desde vivienda, les dan salud y distintas cosas, tiene un costo. Pero desde el punto de vista de la economía, si tú tomaras a todos los inmigrantes de Estados Unidos y los expulsaras, lo más probable es que el agro no podría funcionar, la construcción no puede funcionar, los servicios domésticos no pueden funcionar, todo lo que es el turismo en atención, tendrían un problema enorme, porque dado el tremendo auge que ha tenido en estos 80 años Estados Unidos, los estadounidenses tienen ingresos muy altos y no están dispuestos a hacer ninguna de esas tareas. Entonces, lo concreto de que si tú no logras eso, buscar una solución, lo más probable es que tienes un colapso. Entonces, cuando él dice que va a expulsar a 12 millones de personas, bueno, esa es una cantidad gigantesca. Entonces está haciendo cosas que ahora se está dedicando, dice que son delincuentes, donde se enreda y todo lo demás, y expulsando una cantidad que hoy día todavía es bastante menor. O sea, un avión con 199 personas que arma una tremenda cosa está bastante lejos de los 12 millones. Entonces, ha llegado a acuerdos, porque hay países donde no puede llegar, con El Salvador para arrendar cárceles y tenerlos ahí. Eso es una noticia en desarrollo. ¿Cómo lo va a resolver? Lo más probable es que va a expulsar a una cantidad de inmigrantes que están ilegales, pero llegar a las cifras que él dice y expulsar a todos los que están radicados en Estados Unidos, me da la impresión a mí que eso son palabras mayores, porque como digo, la industria de la construcción, la industria agrícola,
los servicios domésticos y el turismo cuentan con una cantidad de mano de obra que los Estados Unidos no están dispuestos a asumir. Patricio tuvo que decir. No escucho. Estaba reflexionando lo que dice don Fernando y no tengo una mirada tan pesimista y preocupante, ¿ah? Pero bueno, uno se escucha al ministro Marcel, que la situación chilena es manejable y como usted decía, con un 80% de mercado mundial, o sea, con toda la población mundial, con aranceles y acuerdos arancelarios y tratados múltiples, es esperanzador, ¿ah? Pero me gustaría que profundizara un poco más en la amenaza, dado lo que usted me mencionaba de 38,6% de deuda de gobierno, el 4% era en el tiempo del lago, y después fuimos acreedores, el déficit fiscal de 3,2, que aparentemente es manejable según el ministro de Hacienda, 10 años creciendo al 1,9, hoy día 2,6, y la perspectiva del próximo año está en cifras que en términos relativos en Latinoamérica todavía son buenas. Entonces, un poquito más para sopesar este comentario más optimista el mío, ¿ah? Pero usted es el que ha estudiado más estos temas. A ver, yo antes de este Zoom, a las 6:30 me conecté con un Zoom en la Universidad Católica donde estaba la CAF y toda la cosa de América Latina, y estaban los ministros de Hacienda de Uruguay, de Panamá y de Chile. Los tres coincidían en que este era el momento más álgido de décadas y décadas, porque había un grado de incertidumbre enorme y que tenían que ver cómo tenían que readecuarse, y lo que se planteaba ahí, que había que hacer, digamos, esfuerzos enormes para tener una sola voz como América Latina, porque el problema era mayor. El de Panamá, por ejemplo, planteaba toda la cosa del canal, explicó qué es lo que pasaba y que estaban con una incertidumbre grande. El de Uruguay planteaba que ellos eran demasiado chicos y estaban, digamos, sin peso, digamos, en el concierto mundial. Y lo que planteaba Marcel es que este cuadro, hasta donde va, no olvidemos que esto partió las medidas, digamos, de Trump el 22 de enero, estamos todavía en marzo, o sea, este asunto está recién partiendo, no hay claridad si va a seguir, si va a parar, hasta dónde va a llegar. Todos creen que aquí la lucha va a ser prepararse para la gran pelea con China, pero lo concreto que hoy día está afectando a todos, y lo que plantea Marcel, ¿no es cierto?, hoy día, a las 6:30, es que este es un problema quizás el más grande que se ha tenido en décadas de décadas, y que hay grados de incertidumbre muy grandes, y que bueno, habrá que ver cómo se hace y tener un acuerdo, digamos, mayores. Todos concuerdan que los acuerdos de comercio van a ser bastante discutibles. En el caso de Chile, que es un factor positivo que lo ha mencionado Marcel, no lo mencionó hoy día, es que Chile, con respecto a comercio exterior, tiene, digamos, Chile le compra más a Estados Unidos, tiene balanza comercial favorable que lo que Estados Unidos le compra a Chile, que es al revés de lo que pasa con México y Canadá. Cuando se dice que nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, uno dice, cuidado, porque Canadá y México también tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y además es un acuerdo de libre comercio que firmó Trump en el primer gobierno. Y eso no lo está respetando. Entonces, en este cuadro, uno no puede estar seguro, digamos, de lo que pueda pasar. Ahora, lo concreto es que las grandes crisis que pueden venir cuando usted tiene reservas internacionales, cuando usted tiene un gasto fiscal equilibrado, las teorías que planteaba Lagos, ¿no es cierto?, eran el tener un superávit estructural, que significaba que yo no me podía mover más allá de uno hacia arriba, uno hacia abajo, y cuando había, digamos, uno hacia arriba, no se gastaba, sino que se acumulaba para emergencia o para algo.
Bueno, nosotros ya llevamos muchos años con déficits fiscales importantes, o sea, un 3,2 para Chile es importante. Entonces, lo concreto es, ¿no es cierto?, que hay un grado de incertidumbre enorme porque no depende del país lo que pueda pasar, depende de un tercero. Entonces, es probable que a Trump alguien lo ilumine, ¿no es cierto?, y pasemos un año sin grandes medidas o sin decretos, ¿no es cierto?, decretos ejecutivos que firma y que al día siguiente se aplican, o sea, ni siquiera pasa por el Parlamento. Entonces, si le aplica, digamos, al cobre un arancel, como se lo aplicó al aluminio, como se lo aplicó, digamos, al acero, bueno, el mercado nos cambia. Fíjese usted de que hace poco tiempo atrás nosotros teníamos un precio del cobre inferior a los 4, bordeando el 4. Hoy día está sobre 5. Y esto es Están producto, toqueando ante la posibilidad de que... exactamente, esto es producto de la incertidumbre, de lo que pueda pasar, y los países, como lo requieren, se estoquean antes, porque no saben lo que va a pasar. Porque Trump lo único que dijo fue, he decidido que me hagan un informe sobre el cobre. O sea, ni siquiera dijo lo voy a subir, lo voy a bajar, nada. Mencionó el cobre. Y el precio del cobre subió $1 la libra. Si usted recuerda, en el gobierno de Lagos, y hasta antes de eso, nunca tuvimos un precio del cobre superior a $1, nunca. Entonces, con eso hicimos reserva, con eso pagamos toda la deuda externa, con eso hicimos todos los problemas sociales. Y hoy día, de 1 pasar a 4, que es lo que hemos tenido en el último tiempo, y ahora 5, bueno, eso no nos soluciona el problema, porque tenemos una situación estructural más compleja. ¿Y esa plata para dónde va? ¿Cuál plata? ¿La diferencia del precio del cobre? Gran parte, digamos, como tú tienes royalty y tienes los impuestos que pagan las empresas, eso va al Estado. Ahora, un punto que no mencioné y a raíz de lo que tú dices es importante. En el caso de Chile, las exportaciones son superiores a las importaciones son mayores a las exportaciones en Chile. Pero gran parte de las exportaciones son cobre. Y quienes exportan son empresas americanas. Porque las otras exportan a China, digamos. China tiene un comercio con Chile que más o menos es el 67% y los americanos alrededor del 30%. O sea, nosotros estamos absolutamente desbalanceados. Nuestro comercio exterior es mucho mayor con China que con Estados Unidos. Entonces, si él va a aplicar medidas contra los que comercien más con China y va a querer tener un mercado como fue el mercantilismo en la época de la colonia, bueno, no lo sabemos. Hoy día se conversa, por ejemplo, si ustedes estudiaron y recuerdan, ¿no es cierto? Cuando estábamos en la colonia, nosotros éramos colonia española. Podíamos negociar con Argentina, con Perú, con Ecuador, pero con Estados Unidos no, ni con Brasil tampoco. Y Estados Unidos podía comerciar con Inglaterra, pero con ninguno de los países latinoamericanos. Hasta que el mercantilismo murió, hubo independencia y pudiste comerciar de otra manera. Entonces hoy día lo que está en juego, lo más importante, es que todo el esquema de comercio internacional está en duda. Porque Estados Unidos tiene tal peso que lo que hace afecta a unos a otros. Entonces, no podemos saber si en 2 meses más vamos a estar mejor o vamos a estar peor. Estamos dependiendo de un matón, como decía Felipe González, ¿no es cierto? Que llegue en la mañana y le pegue un coscacho a uno y nadie se atreve a decirle por qué le pegaste el coscacho. Le pegó el coscacho. Fíjate que este fin de semana, Groenlandia, que son 57.000 personas, esos son los habitantes de Groenlandia. Bueno, no es una misión acordada con el gobierno de Groenlandia o con Dinamarca, que es el que tiene el asunto, sino que decidieron que el vicepresidente, su señora y una serie de otras personas iban a ver, digamos, iban a visitar la base americana que hay en Groenlandia para ver las condiciones como para hacerme cargo. Entonces, eso no hay respeto, digamos, por toda la institucionalidad. Cuando él plantea, ¿no es cierto?, que si no le hacen 1, 2, 3, él va a tomar el control del canal de Panamá. Bueno, son palabras mayores. Ahora, ¿qué hizo Panamá? Porque tenía varios puertos para poder operar y en 2 puertos de alrededor de 8 estaban operados por los chinos. Tuvo que pedirle a los chinos, mire, por favor, abandonen estos puertos, entréguenos a nosotros, los compensamos como quieran, pero no quiero tener problemas con el matón. ¿Y qué efecto va a tener en México? México Mira, yo diría que acá se han producido 2 efectos. México está súper amenazado
Pero ha sucedido un asunto que hoy día la presidenta ha batido todos los récords de adhesión popular porque ha tenido una actitud muy fuerte contra Trump. O sea, cuando Trump plantea esto, llama por teléfono y con mucho respeto le dice todas las cosas y cuestiones, y sienten de que la presidenta ha tenido, digamos, una actitud muy fuerte, muy clara. Ahora, uno de los puntos que tiene Estados Unidos y que tiene el mundo es que antes uno tenía la fabricación de un automóvil entera en un país, o la fabricación de un computador, o de un celular, o de un televisor. Bueno, por toda esta cosa de ventajas comparativas que el mundo vivió durante muchos años, prácticamente en ninguna parte se fabrica un automóvil o se fabrica quizás en China, el único lugar en que usted haga todo. Entonces, en el caso de México, en el caso de Canadá y en el caso de Estados Unidos, se produce una integración en que un país arma, pero por ejemplo, los frenos, el motor, la caja de cambio vienen de un lado, la rueda y el chasis viene de otro, y lo que hace es ensamblar. Entonces, cuando se plantea que se tiene que hacer una fábrica entera en Estados Unidos, los mismos le dicen, miren, no tenemos ninguna posibilidad, eso nos va a tomar años, porque tenemos que entrar a desarrollar todo lo que importamos, y todos los productos están integrados. Si usted mira, por ejemplo, el asunto de computadores, Costa Rica, su principal rubro de exportación son los chips que hace Intel. Pero en Costa Rica no se hace ni un celular, ni un televisor, ni un computador, nada. Todo se exporta a distintos lados donde están los ensamblajes. Y una parte muy importante de Estados Unidos, pero también a Europa y a otros lados, porque son los que hacen los chips necesarios. Entonces, ¿cómo usted dice que el que se instale en Estados Unidos, ¿no es cierto?, va a tener determinada franquicia, rebaja de impuestos y cosas, cuando eso no se puede hacer en 24 horas? Puede ser años. Te ofrecía la palabra. Parece que En Chile, sí. es un plato muy grande para digerir. No. Sí, yo quiero decir algo. Sí. Eh, creo que aquí pesa bastante el análisis geopolítico hoy día en el mundo. O sea, es economía, política y poder militar. Sin duda. Ahora, por todo lo que don Fernando nos ha aportado, el presidente Trump está haciendo una política bastante errática. Y entonces hay regulaciones que son como naturales, o sea, más allá de lo institucional o legal. O sea, la misma economía norteamericana tiene necesidades, como usted lo ha planteado, de que no es posible generar una industria donde esté todo producido en Norteamérica. Entonces, eso es un hecho básico. Por lo tanto, yo creo que una hipótesis de trabajo puede ser de que lo que está ocurriendo con Trump es una coyuntura crítica global, por cierto, pero es una coyuntura, no es un problema estructural. O sea, en esa medida, una hipótesis puede decir de que esto, de cierta forma, en mediano plazo por lo menos, puede cambiar de rumbo. Por cierto, hay problemas, sobre todo con lo que ha pasado en Europa, donde se ha debilitado Europa occidental, con la guerra, ¿no? Y que Trump le ha quitado, digamos, su capacidad incluso política. Y bueno, y militar, porque en el fondo Europa ha sido defendida por Estados Unidos con todas las bases que tiene en casi todos los países. O sea, mi idea es que en ese sentido es que puede haber una perspectiva de salida, ¿no? O sea, de salida. Y por cierto, hay que tomar medidas, sobre todo desde el punto de vista nacional.
y recuperar un poco el crecimiento y ajustar los gastos. Eso. A ver, yo voy a tomar un par de cosas. Fíjese lo que ha pasado en esta última semana. Vamos a ver toda la cosa internacional. Trump planteaba que en 24 horas tenía solucionado el problema de Rusia con Ucrania. Obviamente, las condiciones de Ucrania y de Rusia son absolutamente distintas en términos de poder bélico, armamento y todo lo demás. Lo concreto es, ¿no es cierto?, que hace 2 días, un día atrás, se planteó de que prácticamente iba a haber un acuerdo de 30 días, ¿no es cierto?, de cese de las hostilidades para poder negociar. Entonces, lo que dijo ayer el equipo de Trump, dijo, mire, lo hemos logrado, va a haber una tregua de 30 días y se va a dejar, digamos, que los centros energéticos, plantas nucleares, eléctricas, no se van a bombardear y va a haber, digamos, también no guerra en el Mar Negro con el objeto que puedan exportar tanto los ucranianos como los rusos, que es por donde salen, digamos, los barcos. Bueno, grandes cosas, pucha, qué bueno, al fin va a haber una tregua de 30 días. Pero hoy día sale una declaración de los ucranianos en que dicen, oiga, no es tan así, porque lo que Rusia pide es que le levanten todas las sanciones comerciales y le devuelvan la plata que le tienen confiscada en Europa. Eso no lo había dicho. Entonces, como lo que te quiero decir, uno, lo que tú analizas en condiciones normales, es gente racional, es gente que ve, digamos, no quiero tener un conflicto, pero estamos frente a una situación que rompe las reglas. Entonces, lo concreto es cuando Trump le dice a Zelensky, ¿no es cierto?, que él no tiene cartas, que él le recorta al día siguiente las comunicaciones y todo el servicio de inteligencia, y que además, ¿no es cierto?, tiene que hacer un sacrificio, tiene que perder, y que él quiere que le reembolsen la ayuda que le dio, y la ayuda me la puede devolver con tierras raras, con minerales y con la cosa agrícola. Yo quiero explotarle y quiero estar ahí. Bueno, lo que se plantea es, pero es que esto es una cosa abusiva. Entonces le dicen, no, porque si yo estoy explotando los minerales, las tierras raras y la cosa agrícola, los rusos no van a querer entrar porque estoy yo ahí. Y los rusos van a explotar esto, y se van a quedar con toda esta franja. Entonces, eso es lo que está hoy día. Entonces usted dice, pero esto sale de todos los cánones que uno había conocido. Fernando, como este es un personaje medio farandulesco, y hay que recordar que alguna vez tuvo un reality, parece, o tenía un show televisivo y se comporta de esa manera. El mismo, cuando tiene esa discusión con el presidente de Ucrania, al final dice esto es muy bueno para la televisión, dice. La última frase, cuando se discute con él. Pero en Chile estamos en periodo de elecciones, entonces aparecen trampistas, buquereristas, ¿cómo ves tú la situación interna? Porque aquí hay sectores que empiezan a mirar a Trump, a Bukele, a Milei, y se empieza a formar una suerte de colectivo yo creo una cierta ignorancia también a una suerte de totalitarismo, o sea, como que añoran un poco a mi general. A ver, mira, ahí yo creo que es bueno tocar ese tema, ¿no? Porque se mezclan un par de cosas, ¿no es cierto? Tú lo que tienes es la situación argentina con Milei, que no nos olvidemos que es anterior a que Trump asume. Milei asume muchos meses antes. Milei ya lleva más de 1 año y Trump lleva 2 meses. La situación de Trump, ¿no es cierto?, tiene cosas en común por realidades que son distintas, pero tienen puntos en común con Argentina. Por ejemplo, lo que se plantea por un cierto estilo, además, digamos. Donde se está rodeando, él no respeta nada de las institucionalidades, no respeta nada de parlamento ni nada. Me estoy refiriendo a Trump. Pero él plantea de que tiene que reducir el gasto drásticamente, que Estados Unidos tiene que tener superávit fiscal de todas maneras y tiene que terminar, digamos, con el nivel de endeudamiento. Y acá una de las cosas que tiene que hacer, digamos, para evitar el techo del gasto en el sector público es que cierra ministerios, cierra y despide a la gente, porque a diferencia de lo que sucede en otros países, que tú para despedir
hay leyes que protegen, pago de indemnización, aviso y juicio. En Estados Unidos eso no existe. Por lo tanto, él puede cerrar un ministerio entero, todos para afuera. Piensa tú, para que veamos, digamos, el esquema y la mentalidad, que Elon Musk manda un correo a más de 200.000 personas para que le diga qué hicieron en los últimos 10 días y que si no le llegue el correo se den por despedido. ¿Tú lo concibes en Europa? ¿Lo concibes, digamos, en otros países? Y no es que sea una amenaza, lo hace. Trump estuvo casi 2 horas en una, no sé si es cuenta o qué es lo que es, digamos, en el Senado americano. Y ahí planteó una serie de cosas que tú dices, pero, a ver, no estamos en Zambia, estamos en Estados Unidos, y aparece como increíble. Ahora, las cosas que él dijo, si son ciertas, tú dices, chuta, ¿qué hacemos? Por ejemplo, empezó a enumerar y enumeró una serie de personas que cobraban pensión de jubilación. Pero había personas que tenían 220 años, 250, entonces él decía que los anduvieron buscando, porque ese era un récord de convivencia, pero todos cobraban el cheque. Entonces eso hace, con muchas cosas como esa que él señala, ¿no es cierto? A raíz de la pandemia, lo que plantea Trump es que muchas personas que trabajaron a distancia, dicen, dejaron de trabajar nomás, pues si no tenían que ir a la oficina y el cheque se lo depositaban, no tenemos idea de lo que están haciendo. Entonces hay que reestructurar, dice él, una cantidad de cosas. Entonces tú dices, chuta, ¿será, no será? ¿Habrá personas de 230 años que cobran el cheque? Muchas, porque 230 años no existen, ¿no es cierto? Pero él lo plantea en el Congreso. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el silencio absoluto de los demócratas. Si uno tuviera que buscar una explicación por qué los demócratas no están cruzándose, hay un viejo dicho que dice que se lo adjudican a Napoleón, es que cuando mi enemigo se esté equivocando no hay que distraerlo, hay que dejarlo que siga. Y lo que está haciendo Trump, se está generando un clima mundial fregado. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, él aseguró que en un par de meses los precios iban a empezar a bajar. Y aseguró que se iba a terminar, digamos, todo este asunto de las tasas porque Estados Unidos iba a partir como avión hacia arriba. Eso no se ha producido. ¿Y quién es, no es cierto?, el director general de la Fed, le ha planteado que no va a bajar la tasa, que hay riesgo de que pueda venir, digamos, una recesión y que él cree que puede haber inflación. Eso lo dice el director de la Fed. Y él lo que dice, cámbienme al director de la Fed, pero ahí tiene que haber acuerdo del Senado. Entonces, tiene toda una disputa en ese sentido. Por ejemplo, él manda un avión a Salvador y le va a pagar una cantidad por preso que le va a tratar El Salvador, y un juez plantea que eso es ilegal por tales y cuales cosas porque está usando una enmienda de 1800. Y él lo que dice, voy a corregir, lo voy a hacer, lo voy a argumentar, él le plantea a la Corte Suprema que hay que echar a ese juez, me está poniendo malo en el camino. Eso es lo que está sucediendo hoy día, digamos. Entonces, tú lo que tienes es una situación de incertidumbre hacia dónde vamos y qué es lo que pueda pasar. Puede que lo que dice Rafael puede ser, pero también puede ser que no. Y él, por ejemplo, en el caso de la alza de aranceles para México y Canadá, la ha postergado 2 veces y está para para abril. ¿La va a hacer? No la va a hacer. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que ha planteado? Que la frontera sur de Estados Unidos estaba desguarnecida y que deberían haber por lo menos 5.000, 10.000 personas. La Sheinbaum en 48 horas tenía 10.000 soldados mexicanos en la frontera. Entonces, lo que está sucediendo te cambia el cuadro. Entonces, eso, además, ¿no es cierto?, con grados de inseguridad importantes, no solamente en América Latina, sino que en Estados Unidos, porque la delincuencia y el cartel de Aragua, ¿no es cierto?, también están haciendo fechorías ahí. Entonces tú por un asalto podés deportar a miles. O sea, tiene un asunto en que no hay control. O sea, Estados Unidos siempre respetó las leyes, siempre tuviste que ser por un proceso, tenías derecho a defensa. Todo lo que significa una democracia, todo lo que significa las libertades individuales, todo lo que significa un Estado de Derecho. Eso hoy día en Estados Unidos no está funcionando. Incluso hay
versiones que dice que quiere reinterpretar la Constitución porque como fue reelegido uno por medio tendría derecho a reelegirse un periodo más. O sea, está en riesgo la democracia norteamericana. Sí. Mira, Claudio, hay un dicho, yo viví en Venezuela muchos años, y hay un dicho que dice, es más peligroso que un mono con hojilla de la Giret. Claro. Y eso es lo que está pasando. No se sabe, o sea, uno no sabe cómo actuar. Claro. Y la democracia norteamericana que está en base a acuerdos tácitos y a la tradición y a la costumbre, se empieza a desmoronar, a lo menos en el corto plazo. Claro, piensa tú que él despotrica contra los inmigrantes. Entonces tú dices, pero a ver, él es inmigrante, o sea, sus padres fueron inmigrantes. Tu primera y segunda señora son inmigrantes de primera, no de segunda ni de tercera. O sea, las dos señoras de él llegaron adultas a Estados Unidos y él despotrica contra los inmigrantes. Entonces tú dices, mira, ¿esto tiene racionalidad? No. ¿Y precedentes? Hitler fue elegido democráticamente. A ver, lo de Hitler, ¿no es cierto?, fue una situación que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles y con lo que le impusieron los aliados, digamos, a Alemania, que eran pagos imposibles. Lo que hizo que tuviera una tremenda adhesión porque quería romper con el Pacto de Versalles. Y fue en un periodo cortísimo, con el 30%, logró dominar el Congreso y se tomó el poder como Kaiser. ¿Como Kaiser, decís tú? Kaiser. Como primer ministro. No, pensé que el Kaiser chileno, no. Bueno, ¿alguien más quiere, cómo se llama, intervenir? Quedan silenciosos en el auditorio. Parece que es demasiado No, yo voy a comentar algo que tiene que ver, siempre estoy pendiente de los venezolanos. Viví 25 años en ese país, lo quiero mucho. A los venezolanos que llegaron legalmente a Estados Unidos, por avión, con visa, una visa humanitaria que se llama el parol, se llama protección temporal humanitaria, que le dieron hasta abril de este año posibilidad de trabajar, de vivir legalmente en Estados Unidos. Ese montón de gente ya tiene casa, tiene trabajo, tiene 2 hijos, ya tiene una vida hecha. Pero ¿qué pasó? Trump se la eliminó ahora. En abril ya quedan como deportables. Imagínate la tragedia para 500.000 venezolanos que están en esa condición. Que yo creo que ahí va a hervir algo interno en Estados Unidos. A ver, lo que pasa es que, don Fernando, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que, de acuerdo a todo lo que ha estado conversando, la exposición que ha hecho usted, en realidad, como que cuesta hacer una pregunta ante un mundo tan convulso que estamos viviendo en este instante. Y a mí la preocupación también me surge en el sentido de que, tal como dijo Claudio, pero antes de que hay muchos, aquí en América Latina, hay mucha gente que ve a Trump, que ve a este personaje como también como un ícono a seguir y que están ocupando, están, no ocupando, sino que están siendo apoyados por mucha gente también sin medir las consecuencias y que seguramente no sabe la situación geopolítica mundial, no la conoce, el tema de cómo los movimientos que hace Trump, que son impredecibles, que no están basados en ley alguna, lo quieren repetir. Y el peligro en América Latina, para mi gusto, es que la gente, el ciudadano común, no tiene claridad de esto y sigue a estos líderes, entre comillas, estos caudillos, que lo torna muy peligroso en el sentido que todos sabemos. Mi preocupación está en que ¿cómo salimos de este entuerto? ¿Quién va a parar a Trump? Dado el tremendo poder que tiene y las espaldas que tiene detrás, que el MAS y todos los multimillonarios que se mueven con la tecnología y que se mueven con la vida privada del mundo, entre otras cosas. La verdad, las cosas que es preocupante. Hola. Es Oscar, enseguida te damos la palabra. Ya, okay.
es preocupante y es un poco da esa incertidumbre que existe. O sea, quizás no, en el caso nuestro, que tenemos que entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que quisiéramos que entregarle un mundo mejor. Y estamos atados de mano y y vemos con bastante, digamos, imposibilidad de hacer nada con lo que está sucediendo. Fue un poco negativa el tema mío, pero él dice yo me quiero referir a lo que te dice, porque hay varios puntos muy importantes. Ya. Pero escucho a la persona y les contesto a los dos. Ya, Oscar. Hola, Fernando, una consulta sobre el desarrollo de la guerra. Como ya hemos escuchado acá, tú mismo lo has explicado, la irracionalidad de Trump ha creado tal inseguridad mundial, pero hay ciertas seguridades ya que uno podría decir que este caballero Trump va a destruir toda la arquitectura que se formó posguerra, así como la Unión Europea, la OTAN y otras instituciones de las Naciones Unidas. Se está saliendo de ella, lo cual no aporta recursos, se va a destruir. Va a ser toda una situación muy compleja. Junto a ello, Europa está muy agresiva y quiere apoyar por motivos muy complejos a Ucrania, y los más guerreristas son Gran Bretaña y Francia, que ambos tienen bombas nucleares, son potencias nucleares. Sobre todo la agresividad de Inglaterra es brutal. Yo tengo parientes allá y me han contado algunas actividades, algunas situaciones. La sensación de la gente está muy compleja. Y están organizando distintos turnos en empresas estratégicas. Y yo creo que esto puede agravarse porque estas dos potencias nucleares se sienten muy seguras y muy respaldadas por ese arsenal que tienen. Y todos sabemos que si alguien tira la primera, esto no termina. Y quizás se produce una situación, una hecatombe mundial, porque Rusia no va a permitir que le tiren la segunda, ¿ya? Y se va a dar cuenta cuando esa bomba atómica que tire algún país esté en el aire. Así que esto en cualquier minuto puede ser una cuestión muy trágica. ¿Cómo ves tú el desarrollo de esta situación en la guerra y posible agravamiento de la situación de guerra en Europa? Mira, no sé si Hugo está todavía para contestarle o se retiró. No me he retirado. Si estaba tomando un vaso de agua, por eso me... No, yo es para referirme a las dos cosas. Ya. Lo que tú planteaste primero, ¿no es cierto? Es decir, mire cómo es posible que en nuestros países, en varios países de América Latina, no solamente Chile, ¿no es cierto?, hay sectores de la población que no dejan de ver con simpatía lo que pasa con Trump y con Milei, o con los que están haciendo en sus países. Eso es lo que tú planteabas, ¿no es cierto? Eso es. ¿Y qué podemos hacer, ¿no es cierto?, las personas, por algo, socialdemócratas, o más optimistas, para decir, mire, aquí lo que hay es un asunto que nos tenemos que unir y dejemos las cosas menores. Me refiero a eso. Lo que sucede, ¿no es cierto?, que Estados Unidos tiene factores comunes con Argentina y también se considera que hay factores comunes con Chile. Sucede que el gasto público en Estados Unidos es muy alto y sobrepasa las capacidades de la economía de financiarlo. Tiene además una cantidad de cosas con estas cosas feministas exageradas y todas esas cuestiones que son los woke, que era el movimiento más de izquierda intelectual, digamos, de los demócratas, en que también dan una cantidad de beneficios y cosas en que ya el Estado no puede llegar. En el caso, por ejemplo, de Argentina, cuando usted tenía los ñoquis, que todo el mundo sabía lo que eran, ¿no es cierto?, y que las personas no trabajaban en todo el mes y tenían sueldo, y había miles de personas en eso, y los déficits fiscales y la inflación y todo lo que estaba haciendo el manejo del Estado era un desastre.
ahí hay un factor común, ¿no es cierto?, en que Milei sintoniza con Trump porque le dice, yo estoy haciendo de un lugar mucho más bajo porque tengo mayores problemas y estoy obteniendo resultados. Porque en un año la inflación bajó drásticamente, el déficit fiscal se acabó y estoy haciendo una serie de cosas. Y le pide a Trump que el Fondo Monetario Internacional le dé un préstamo a seguir, y él está en una política, ¿no es cierto?, de reducir el Estado, exigir cumplimiento, bajar el gasto. Entonces es que dice que la casta es la que recibe sueldos y cuánta cosa. Si usted ve lo que sucede en Chile, cómo ha crecido el Estado y cómo han mejorado los sueldos, triplicado, cuadruplicado, ¿no es cierto? Usted tiene, por ejemplo, en el Ministerio de Educación 60 periodistas, todos con sueldos superiores a los 4 millones. Entonces, usted dice, eso es caldo de cultivo para que surjan diciendo, mire, esta cuestión ya es demasiado. El caso, por ejemplo, de Chile, que en los últimos 2 años contrataron 100.000 personas en el Estado, y usted tiene, ¿no es cierto?, una cantidad enorme, el 26-27% de informales, eso es el caldo de cultivo para decir aquí lo que se requiere es decir, paremos. Esta cuestión no puede seguir y alguien tiene que venir a poner orden. Parecido a lo de Pinochet, lo que quieran, pero lo concreto de que hay una situación en que hay bases, no es una cosa en el aire. Cuando usted ve cómo marcha el Estado, por ejemplo, el presupuesto de salud, más que se ha duplicado en los últimos 5 años. Y usted hoy día tiene una lista de espera de 2,5 millones, lista de espera. Entonces, cuando usted tiene un servicio deplorable, cuando usted ve que en el servicio público chileno, usted tiene licencias promedio por cada funcionario de 33 días al año, y hay muchos que trabajan en el Estado y no tienen licencia, quiere decir, si yo no hice uso de mi licencia, hay otro que tiene 66 días, y así vamos sumando. Entonces, acá lo que hay es que eso, ¿cómo decirlo?, da pie para que se planteen cosas como esas. O sea, yo creo que cualquiera sea el gobierno que llegue, tiene que poner orden. No a los niveles de Milei, no a los niveles de Trump, pero aquí la cosa también se nos desmadró. Cuando usted tiene, ¿no es cierto?, que en el caso de los convenios, que fueron en todo Chile, usted suma más de 90.000 millones en plata que fue para financiar cuando dejaran el gobierno, usted dice, no puede ser, ¿no es cierto? Eso ya es demasiado. Entonces, no es solo una política de Trump, no es solo personas de derecha, sino que aquí hay un asunto que hay que hincarle el diente y hay que solucionarlo, si no podemos tener un problema muchísimo mayor. Esa es como yo lo veo. Y eso es lo que hace que estas banderas, digamos, de orden, de reducir el gasto, de que de una vez por todas se deje el despilfarro y todo lo demás, tiene oído. Pero tiene oído porque hay hechos concretos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser aceptable que en Punta Arenas lleven más de un mes en huelga los profesores y los niños no pueden ir al colegio porque personas que les subieron el sueldo un montón, los profesores que tienen buenos sueldos, es porque a personas que eran como auxiliares les dieron un bono mayor que el de él? Da para tener un mes de paro y con todos los niños. Entonces, cuando usted empieza a ver esas cosas, nos hacen un flaco favor. A quienes creemos que esto tiene que funcionar, ¿no es cierto?, democráticamente, en que tiene que haber un Estado eficiente y que tenemos que ir por aquellos que están más desposeídos y hacer lo que se hizo, digamos, en otros momentos. O sea, a mi modo de ver, los 16 primeros años de la Concertación son los mejores años de los 150 años últimos de Chile. Entonces usted logró una serie de resultados, pero a medida que ha ido avanzando, hemos ido manejando mal el aparato del gobierno y lo hemos ido desprestigiando. Entonces, ese es un punto, que es mi punto de vista, que creo que, si bien es cierto, las medidas de Milei, la forma en que los dice, la locura con la que lo hace, a mí me repele. Pero cuando analizo las cosas, yo digo, bueno, había que poner orden, o sea, no tenía vuelta. Y cuando él empieza a tener resultados positivos, yo digo, ese es un peligro tremendo para el resto de los países de América Latina, porque eso puede ser, digamos, una situación en que sea imitable por otros. Entonces, entra usted a tener partidos políticos o sectores de opinión que son partidarios del orden, de que se pare la delincuencia, que se pare, porque usted de alguna manera, ¿no es cierto?, usted posibilitó el ingreso desmedido de
de personas que llegaron al país, de inmigrantes. Los países, yo soy partidario de la inmigración, ¿no? Absolutamente, pero tiene que ser, digamos, regulado y con cosas que usted pueda controlar. Y la cosa en Chile se nos desmadró. Entonces, esas situaciones son las que hacen que los que son partidarios de la línea dura hagan, ¿no es cierto?, de eso un caso y una bandera a exhibir. Pero ahí nosotros tenemos que asumir, los que somos más de izquierda, decir, mira, nosotros no lo estamos haciendo bien ni lo hemos hecho bien. Tenemos problemas que si no los corregimos, nos va a pasar la locomotora por arriba. Con respecto a lo que usted planteaba, digamos, de toda la cosa que está sucediendo, digamos, en el mundo en términos de las correlaciones de fuerza. Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que la Unión Europea tiene a Polonia y tiene una serie de países que son limítrofes con Ucrania. No son alejados, no está lejos, no es como Taiwán con China, que Europa está lejos y todos estamos lejos, digamos. No, acá está. Y de una u otra manera, Unión Soviética o Rusia ha tratado varias veces de reconstituir qué es lo que eran los ZAR o qué es lo que era la Unión Soviética. La guerra de Chechenia, la guerra en Afganistán y en distintos lados. Lo que tiene, por ejemplo, en Bielorrusia, eso no basta hacer un estudio muy profundo para saber que es un títere. O sea, es Rusia la que coloca al presidente y ordena todas las cosas y cómo se elige todas las cuestiones. Entonces, en ese sentido, lo que hay con Europa, que está prácticamente en el límite, plantea que cualquier cosa que sucede en Ucrania le golpea, pero directamente. Entonces, por eso tiene medidas económicas, por eso le incautó los fondos, que no los puede usar Rusia, incluso parte de esos fondos se los llevó a Ucrania. Entonces, tiene un conflicto que es inevitable entre Europa y Rusia, que está Ucrania en la mitad del sándwich. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es lo que pasa en el futuro. Si usted analiza qué es lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, las repúblicas bálticas, que eran composición rusa, a través de ser, ¿no es cierto?, aceptados en la OTAN, consiguieron las 3 repúblicas bálticas el hecho de ser incorporadas y fueron libres. Si usted ve los acuerdos que tiene todos los otros países que limitan con Rusia, Suecia, Islandia, todos esos países, digamos, se sienten amenazados si el conflicto de Ucrania no se resuelve adecuadamente. Todos se sienten amenazados que pueden ser el próximo. Entonces, si no hay una acción conjunta y no actúan todos en conjunto, decimos individualmente, nos van a pasar por encima. Entonces, el problema es muy delicado, porque todo eso se resolvía de acuerdo a acuerdos internacionales, Naciones Unidas y una serie de cosas que permitía hacer esto. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, que Trump también se mete en el Medio Oriente, que ahí hay un lío con Irán y con Siria y todo lo demás, bueno, y plantea de que aquí tenemos que expulsar a todos los palestinos, ¿no es cierto?, para hacer un reset. Bueno, eso vamos a hacer, ¿no es cierto?, un mar a lago, pero ahora ahí en la parte de la franja de Gaza. Bueno, usted dice, ¿es broma? ¿Es en serio? ¿Qué es lo que están haciendo? Pero los bombardeos siguen y mueren todos los días gente. Entonces, hay mucho problema sin resolver porque hoy día el sistema institucional internacional no está funcionando. Bueno, tenemos temas. Fernando, mira, te queremos agradecer, la verdad es que ha sido no solamente informativo, sino que muy motivacional. Materializamos un poco en la política nacional. Vamos a invitar nuevamente a seguir esta conversación. Un poco, Fernando hizo la introducción de lo que estamos viendo en Chile y la verdad es que el mundo está más complejo que algunos años atrás, parece. Entonces, y nosotros ya que somos una generación a lo mejor de salida, vemos con preocupación por nuestros nietos, hijos, qué sé yo, los que vienen. Nos tocó vivir Muchísimas gracias, Fernando, y a todos ustedes, muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Fernando. Gracias. Muchas gracias.